Relatos Paranormales Oficial. La tenía frente a mí, sentada al otro lado de la mesa. Veía sus manos temblar, como lo venía haciendo desde hace meses, debido a su enfermedad. Y aunque ella intentaba ocultarlo, el temor a flor de piel la dejaba en evidencia. Unas gotas de sudor traicioneras empezaron a bajar lentamente por su frente. Mantenía su mirada baja, no quería que yo la mirara a sus ojos. Pero por más que yo todavía era una niña, podía comprender a la perfección que el miedo la estaba devorando. Le hablé. Yo no quise seguir esclavizada a la incertidumbre de esa funesta situación. Mis padres aún no llegaban, y lo único que yo quería era que ella volviera a sentirse segura, que volviera a sonreír, como a mí tanto me gustaba verla. Abuelita, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes miedo? ¿A dónde se fueron mis papás? Mis preguntas fueron como dardos paralizantes para ella. Su nerviosismo y sus tiriteos inmediatamente se congelaron, para ahora dar lugar a la resignación que quedaba al descubierto. Manteniendo aún su mirada baja, vi absorta cómo su barbilla comenzó a temblar también, para que a continuación, lágrimas de dolor profundo empezaran a trasladarse entre las arrugas de su faz, hasta caer determinantes sobre la mesa. Y así, sin nada que esconderme, levantó su cabeza para poner la frente en alto, tal cual guerrera incansable siempre lo fue. Y ahora, dirigiendo sus cansados e irritados ojitos sobre los míos, pronunció el testamento de amor más grande que una nieta pueda recibir de su abuela antes de un aterrador final. Perlita, mi amorcito, te amo mucho, mi pequeña, jamás lo olvides. La fuerza del mal, macabra e insaciable, parecía no aceptar el gesto amoroso al escuchar decir eso, pues apenas dichas esas palabras, con total brutalidad y fiereza, cayó pesadamente sobre las láminas del techo, justamente arriba de nosotros. La reacción de mi abuelita fue instantánea. Con sus ya escasas fuerzas y débiles piernas, se puso de pie y corrió hacia mí para tomarme del brazo y llevarme a la habitación. Aquella donde ella descansó en soledad por tantos años, y que ahora me serviría como el refugio que me salvaría mi vida. Con su voz entrecortada por el llanto, me ordenó que me ocultara bajo la cama, prometiéndome que todo iba a salir bien, que ella estaba ahí para protegerme. Acto seguido cerró la puerta, para con suma valentía y firme convicción, dirigirse a enfrentar su destino. Un estruendoso golpe hizo temblar las paredes de la casa, a la vez que un potente aleteo, como el de un ave gigante, resonaban en la sala, esa en la que instantes antes recibí los designios de la despedida. Tapé mis oídos y comencé a llorar. Tenía miedo, quería gritar, pero la orden de mi abuelita valía más que todos mis temores juntos. Un silencio de ultratumba se adueñó de los segundos posteriores, y cuando menos lo esperaba, su grito de dolor, que marcó el inminente final, quedó tatuado en mis sentidos para toda la eternidad. Ya no había nada más por hacer, ya todo había acabado, tan solo me quedé abandonada a lo que podría pasarme, escondida bajo esa cama en la que solía dormir aquella mujer que nunca supo de cobardías ni de dar marcha atrás. Minuto después, la puerta de la casa se abrió bruscamente. Escuché a mi madre pronunciar mi nombre y a mi padre comenzar a romper en un llanto desconsolado. A toda prisa salí de mi escondite para ir a su encuentro. Cruel desesperación que nubló mi mente, haciéndome 1000 veces más vulnerable aún ante la terrible escena que mis ojos contemplarían, sucumbiendo mi turbada alma. Mi madre corrió a abrazarme, ni bien sus ojos me descubrieron, aún así no pude evitar que yo la viera. Mi abuelita, mi heroína, yacía boca arriba sobre el frío piso, con su garganta teñida de rojo. Los últimos segundos que recuerdo es ver a mi padre de rodillas al lado de ella, abrazando su cadáver, en tanto le mojaba el rostro con sus lágrimas. Mamá estaba herida también, pero fuera de peligro. Todo se trató de un plan mortífero ideado por aquella inmunda condenada. Primero aprovechó que mi madre salió a recoger agua del pozo y la tomó como rehén. Mi padre salió a buscarla
y es por eso que yo quedé sola con mi abuela. Una vez que los alejó lo suficiente, regresó, pues el objetivo siempre fue ella. Así fue como mi abuelita falleció, a manos de un ser repudiable, por quien empecé a acumular un odio irreversible apenas tuve la edad suficiente, cuando mis padres me contaron la verdad. Lo que le arrebató la vida fue una bruja, a la que considero como la única culpable de todos mis sueños convertidos en pesadillas. Mi nombre es Perla Patricia Gallardo Roca, Perlita, como me decía mi abuelita. Tenía unos 7 años de edad cuando a ella le quitaron la vida, y ya unos 16 años cumplidos cuando recién mis padres me hablaron de su victimaria. Y tal cual les mencioné, desde entonces desarrollé un odio intenso hacia esta, y más allá de que aún me quedaban cosas por saber, sentía que volvería a encontrarme con la maldita. Fortuitamente, mi deseo se cumplió, precisamente a los pocos meses después de haberme enterado de la verdad, pero lo que jamás había pasado por mi mente es el perturbador modo en el que, según yo, tomaría venganza a mi padre. Fue una tarde en la que mis padres habían ido a la ciudad. Solían ir con frecuencia a comprar suministros, pero en esa ocasión también debían hacer algunos trámites, por lo que partieron en la mañana y regresarían al anochecer. Para ese entonces, ya estábamos mis 2 hermanitos, Ulises, de 8 años de edad, y Miriam, de 5, por lo que yo debía encargarme de todo lo que había que hacer en la casa: limpiar, cocinar, cuidarlos, y justo ese día también me tocaba lavar la ropa. Precisamente estaba en eso cuando aconteció el primer fenómeno perturbador. La pileta que usábamos para lavar estaba en el patio delantero de la casa, justo a los pies de un gran árbol. El terror comenzó con la inconfundible sensación de que alguien me estaba observando. Pensando que se trataba de alguno de mis hermanos, volteé a mirar hacia la puerta, pero no había nadie ahí, dándome a entender que ellos seguían jugando adentro. Esa incómoda situación se fue agravando cuando ahora comencé a escuchar el crujir de ramas. Habían muchos árboles en las cercanías del terreno, así que empecé a observarlos. Era extraño, a pesar de que no veía nada, se seguía escuchando el ruido, como si algo pesado se trasladara por las ramas más altas, pero con cautela, tal que no podía percibirlo con mis ojos. En un momento dado, y tomando una prenda de vestir que acababa de escurrir, me dirigí hacia el tendedero para colgarla, siendo justo ahí, cuando la incomodidad que estaba sintiendo en esos momentos, ahora se convirtió en un escalofrío intenso. La soga en donde colgábamos la ropa era de alambre. Fue en el instante exacto en el que estaba colgando la prenda cuando algo la golpeó, haciendo que el alambre sonara y se moviera bruscamente. Al haberme tomado desprevenida, me asusté tanto que di un grito, y por la misma reacción, miré hacia los troncos en los que estaban atados los extremos de la soga, esperando ver lo que lo había golpeado, pero una vez más no podía ver. En tanto observaba, sumergida en ese estado de confusión y miedo, cómo el alambre seguía vibrando. Mis hermanitos salieron de la casa para ver lo que me había pasado, alertados por supuesto por mi grito. Pese a la incertidumbre que tenía al todavía no poder comprender nada, en mis adentros sabía que se trataba de algo malo. Podía sentirlo en el entorno, lo cual me confirmó la propia naturaleza, ya que recién ahí noté el silencio rotundo que había, como si ni siquiera hubieran insectos cerca. Rápidamente le pedí a los niños que volvieran a entrar, y mientras yo me disponía a hacer lo mismo, aquel aterrador sonido retumbó por todo el lugar. Era el mismo aleteo que escuché cuando aquella noche le arrebataron la vida a mi abuela. Así fue como caí en cuenta de que la bruja había regresado y que el infierno estaba dando inicio una vez más. Esa tarde suspendí cualquier cosa que me exigiera salir de la casa. Me quedé encerrada ahí con los niños hasta que llegaron mis padres. Ni bien me quedé sola con ellos, les conté lo que me había pasado, y como era de esperarse, sus rostros palidecieron. Luego de unos minutos, mi madre expresaba el temor y la preocupación en su semblante, caso contrario al de mi padre, quien en tanto limpiaba y preparaba su viejo rifle,
Su mirada perdida en la nada mostraba el enorme sentimiento de odio y rencor que revivió en él al saber que aquella maldita había vuelto. «Déjame quedarme, por favor, papá. Ya soy grande, fuerte. Quiero estar aquí contigo aguardando el momento», le supliqué. «No, hija, ¿cómo te vas a defender? Claro que no. Este es un asunto entre ella y yo. Ve ya a dormir, por favor», me respondió. Mi madre me acompañó hasta mi habitación, y mientras yo renegaba por la orden de mi padre, ella me pedía que por favor lo obedeciera, que esas cosas era mejor dejárselas a él. Le reproché tanto que en un momento dado ella se calló, lo que me permitió descubrir lo que jamás imaginé. La conocía muy bien. Su mirada con la que me observaba ahora la delataba. Sus ojos me decían que había algo más que todavía no me habían contado, algo que aún mantenían oculto. Me puse seria y poniendo mis ojos directamente en los suyos, le pregunté qué estaba pasando, qué es lo que debía contarme. Y ella estaba a punto de hacerlo, pero aquel aterrador aleteo retumbó afuera. La interrumpió. En cuestión de segundos, tanto ella como yo ya estábamos en la habitación de mis hermanos. Mientras los abrazaba, comenzó a llorar. Veía cómo su cuerpo temblaba de miedo, recordándome a mi abuela, en aquellos momentos previos a ser atacada para luego fallecer. Mi padre estuvo fuera de la casa por varios minutos. Desde la habitación, escuchamos los estruendos que ocasionaban los disparos de su arma al detonar. Cuando oímos que volvió a entrar, salimos a recibirlo en la sala, pero haciendo un gesto negativo con su cabeza, él nos dio a entender que la bruja había escapado ilesa. Durante las noches posteriores, la bruja siguió visitándonos, pero siempre ocurría lo mismo. Mi padre salía para enfrentarla, pero ella escapaba sin recibir daños. No obstante, sabíamos cuál era su verdadera intención. Quería que mi padre la siguiera para que así nosotros quedáramos solas en casa, tal cual lo hizo aquella primera vez, cuando me quedé sola con mi abuela, un error que por supuesto mi padre no estaba dispuesto a volver a cometer. Luego de haber pasado más de una semana en esas turbias condiciones, hundidos en temor y frustración, fui partícipe de un hecho sobrenatural que me conmovió cada fibra de mi ser. Con su misticidad, calmó por unos momentos el pánico por el que estábamos atravesando, siendo como un bálsamo de consuelo y alegría para mí, y que a pesar del final que tuvo, guardó con mucho recelo en mi memoria. Fue como cuando era niña y venía a darme las buenas noches. Me desperté sintiendo cómo su mano temblorosa acariciaba mis cabellos. Sí, lo sé. Podría haber pensado que se trataba de cualquier otro familiar de la casa, pero no, sin duda alguna era ella, e incluso percibía su inconfundible olor. Era mi abuela. En medio de esa dulce confusión, volteé para mirarla, pero al instante dejé de sentir su mano y por consiguiente no vi a nadie. Sin poder asimilar todavía lo que acababa de pasarme, regresé mi rostro hacia la misma posición, y mientras me entregaba la idea de que se trataba del alma de mi abuela que venía a visitarme, mis ojos empezaron a humedecerse. Segundos colmados de paz y nostalgias pasaron, hasta que de nuevo su mano volvió a acariciarme. Por esta vez ya no quise darme la media vuelta, no quería que se fuera, por lo que me quedé inmóvil, dejando que el tierno fenómeno continuara. En tanto mis lágrimas comenzaban a deslizarse, traía a mi mente todos los momentos que viví junto a ella, e impulsada por ese amor profundo que sentía, me atreví a hablarle murmurando, aún sabiendo que todo podría acabar ahí. Abuelita, tengo miedo, te necesito, te extraño, te amo. No puedo describir con palabras lo que sentía al oír su voz, quien murmurando, tal cual yo lo hice, consoló mi alma al darme aquella respuesta. Sí, lo sé, pero tranquila, mi pequeña, yo estoy aquí, yo te protegeré, porque también te amo. Recién entonces volteé a mirarla. Al verla, mi corazón empezó a latir con una felicidad que desde hace mucho no sentía. Su rostro radiante era más hermoso que nunca, su sonrisa, su mirada,
y su mano temblorosa, que aún seguía acariciándome, me hacían palpar el mismo cielo, hasta que de repente se detuvo, y sin dejar de mostrarme su amorosa sonrisa, comenzó a alejarse de mí. Mientras la veía salir de la habitación, le pedía que por favor no se fuera, que se quedara un poco más conmigo. Al no recibir respuesta de su parte, me levanté de la cama para seguirla. Mágico trance plagado de amor y consuelo, dulce encanto que guiaba mis pasos, sublime experiencia que limitaba la realidad, haciendo que solo ella y yo existiéramos. La vi detenerse al final del patio, donde se dio la media vuelta y extendió su mano temblorosa, como invitándome a seguirla. Ni siquiera lo pensé. Dispuesta a acompañarla, retomé mi andar otra vez, pero apenas alcancé a dar unos pocos pasos. Aquel ensordecedor estallido cortó con la mística vivencia. Vi el cuerpo de mi abuela caer hacia atrás, a la vez que en su vientre se marcaba un enorme agujero, desde donde salpicó su rojo líquido hemático con violencia. Así fue como todo alrededor cambió. Volví a escuchar el sonido de la noche, mismo en el que resaltaban los gritos de mi madre. Desconcertada volteé a mirar. Unos metros atrás estaba mi padre, en cuyas manos sostenía su rifle humeante. En la puerta de la casa estaba mamá, quien abrazando a mis hermanitos, lloraba de terror por lo que casi sucedió. No hace falta continuar dándoles más detalles de la escena. Creo que ya se dieron cuenta de todo. Cuando volví a mirar a mi abuela, comprobé lo indecible. No era ella tendida sobre el suelo, y en tanto se revolcaba de dolor, lanzaba alaridos y maldiciones, una anciana de aspecto monstruoso, inmunda y nauseabunda. Esa fue la primera y última vez que contemplé a esa maldita bruja. Era ella la que se llevó la vida de mi abuela años antes y que ahora venía por más. Ojalá podría decirles que todo terminó como esperábamos, pero lamentablemente no fue así. Tal cual una criatura del infierno, la desgraciada bruja adoptó su cuerpo al de un ave enorme. Todo pasó rápido, y cuando mi padre volvió a cargar el rifle para disparar una vez más, dando ella aquel espeluznante aleteo, la desalmada levantó vuelo para escapar de nueva cuenta. Pero claro, ahora agonizando y derramando su sangre por la herida. Mi padre intentó seguirla para acabarla de una vez por todas, pero no lo logró. La bruja jamás volvió, y a partir de entonces, la calma y la tranquilidad regresó a nuestra familia. Muchos años después, hallaron los restos óseos de un cadáver humano en el monte, en un sector inhóspito, entre malezas y árboles. Mi padre piensa que se trataba de la bruja, quien aquella noche cayó ahí sin más fuerzas, donde finalmente perdió la vida para irse al infierno. Pasaron décadas desde entonces, y tal cual les mencioné, y por más que les parezca una absurda locura, la noche en la que la bruja usó la apariencia de mi abuela para venir a engañarme, permanece latente en lo más profundo de mis recuerdos. Sus intenciones estaban más que claras. Me engañó para llevarme y así cumplir con su cometido. Pero lo que sin duda alguna ella no sospechaba es que al hacerlo me haría feliz por unos instantes. Tal cual dicen, el demonio es astuto, pero incluso del mismo mal se puede sacar algo bueno. Y para mí, por el simple hecho de haber yo sentido aquella mano temblorosa acariciando mi cabello, me hizo vivir la experiencia más hermosa que tuve al recordar así a mi amada abuela. Y ya para finalizar, les comparto aquello que mis padres aún me mantenían oculto, lo que me hizo ver las cosas desde otro punto y sentir una ligera tristeza. Pero ni aún así cambia la paz que siento, aunque debo de reconocer que desearía que todo hubiera terminado diferente. Aquella bruja, cargada de odio y maldad, tenía sus motivos, aunque erróneos, para atentar contra la vida de mi abuela, y después dejar pasar unos años para regresar por nosotros. Irónicamente también era parte de nuestra familia. Era la madre de mi padre, es decir, mi otra abuela, quien jamás aceptó que mis padres se unieran, siendo mi abuela materna la que siempre los defendió. Así es,
Mi padre no dudó en defendernos, a pesar de que era su propia madre. El resto de la historia ya la saben. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Y bueno, aquí dejamos un par de saludos más. En esta ocasión el primer saludo es para Adriana Hortensia Jiménez. Muchas gracias, Adriana, por siempre estar aquí con nosotros acompañándonos. Un fuerte abrazo. El siguiente saludo es para nuestro amigo Boricua Díaz, que nos acompaña desde Panamá. Amigo, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y finalmente para nuestra amiga Ana Capacho, un fuerte abrazo con mucho cariño. Y claro, para cada uno de ustedes que siempre están al pendiente. Y de igual forma, si alguno tiene algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Y si quieren compartir una historia, también encontrarán la página de Facebook. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.